Nuestro siguiente ponente es Daniel Tácari. Él es licenciado en Estadística por la Universidad Nacional de Rosario, en el grado de Magíster en Geometría por la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ha participado en múltiples seminarios y congresos sobre indicadores educativos y ha dictado cátedras de estadística teórica y aplicada en diversas instituciones universitarias. Ha sido asesor en estadística y evaluación educativa, así como coordinador de diferentes proyectos de desarrollo de sistemas de indicadores educativos, redes y sistemas de información estadística en educación, principalmente en el Ministerio de Educación de Argentina para el Mercosur Educativo y como asesor regional para América Latina y el Caribe del Instituto de Estadística de UNESCO, coordinando el Programa Regional de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales en Estadísticas Educativas. Es miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del Grupo de Expertos Iberoamericanos de Evaluación Educativa y codirector del curso de Indicadores Educativos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente trabaja en la División Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de Naciones Unidas, en el Programa Estadístico de Objetivos de Desarrollo del Milenio y coordinando el portal de acceso a las bases de datos estadísticos regionales. Muchas gracias. Una disculpa, nada más para el nombre del doctor. Gracias, Héctor. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles a Margarita y a Héctor la invitación en participar en este seminario. Ya son varios en los cuales los acompaño. Espero que no se aburran de mí durante este tiempo, siempre conversando con ustedes respecto de los avances en la región de los sistemas de indicadores educativos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. En esta oportunidad yo voy a conversar con ustedes respecto de cuál es la situación de América Latina y el Caribe en torno a los objetivos de desarrollo del milenio. Como ustedes sabrán, nace en el marco de la cumbre del milenio del 2000, así que vamos a ver un poco cuáles fueron los avances en la región, cuáles son los indicadores que se están trabajando en este sentido, un poco compatibilizando con algunas de las cosas que nos mencionaba tanto Enrique como Alejandro en la sesión anterior, y también reflexionando respecto, bueno, estamos muy cerca del 2015, ¿después qué? Es decir, hacia dónde va un poco el tema de educación en la agenda de compromisos internacionales en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas. Así que por favor, la primera presentación. Para ponernos en contexto, Objetivo de Desarrollo Milenio, como les decía recién, nace en la cumbre del milenio del año 2000, en el cual 189 jefes de Estado de los países miembros de Naciones Unidas firman esta cumbre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y básicamente el espíritu de ODM, y esto es importante también tenerlo en cuenta para entender un poco la integralidad de la propuesta y ver entonces en ese sentido qué lugar ocupa la educación, tiene que ver con la reducción de la pobreza y el hambre, la disminución de las enfermedades, la inequidad entre los sexos, enfrentar la falta de educación, la falta de acceso a agua y saneamiento y la detención de la degradación ambiental. La siguiente, por favor. Sin embargo, antes de meternos específicamente dentro del marco de monitoreo y hablar de los 8 objetivos que generalmente todos conocemos respecto de la cumbre del milenio, es interesante también tener en cuenta un poco cuáles fueron los principios fundamentales de esta declaración y cuáles fueron los 6 objetivos amplios. Dentro del primer grupo, en cuanto a los principios fundamentales, es interesante tener en mente que, de alguna manera, la cumbre del milenio tenía una visión bastante más amplia, que tiene que ver con las libertades individuales para la gobernanza democrática y participativa, la igualdad entre naciones y las personas, la solidaridad para abordar problemas mundiales, siempre basándose en condiciones de equidad y justicia social, la tolerancia a la diversidad de creencias, culturas e idiomas, el respeto a la naturaleza para el desarrollo sostenible y la responsabilidad común de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo. En cuanto a los 6 objetivos amplios que mencionábamos, por favor la próxima, también para que tengamos en cuenta de nuevo cuál era este marco más general: la paz, la seguridad y el desarme, el desarrollo y la erradicación de la pobreza, la protección de nuestro entorno común, los derechos humanos, la democracia y la gobernanza, la protección de las poblaciones vulnerables y la atención de las necesidades especiales de África. En este contexto de cumbre de milenio en el año 2000, es que entonces sí, un grupo específico trabaja en el marco del monitoreo, que es generalmente lo que la mayoría de la gente conoce respecto de ODM. Entonces, como podemos ver en la filmina que tenemos en pantalla,
Como ustedes saben, el marco de monitoreo se refiere específicamente a 8 objetivos, de los cuales se desprenden 21 metas, y este marco incluye, en la actualidad, en el marco vigente, 60 indicadores para su monitoreo y seguimiento. ¿Quiénes hacen este monitoreo y seguimiento a nivel internacional? Para eso existe un grupo de expertos, un grupo interagencial de expertos, con el cual está compuesto por las agencias internacionales del Sistema de Naciones Unidas, liderados por la División de Estadística de Naciones Unidas, y con una participación bastante activa de las comisiones regionales de Naciones Unidas, entre ellas CEPAL en representación de América Latina y el Caribe, pero también tenemos comisiones de países árabes, de Asia-Pacífico y de África y de Europa. El proceso de milenio. Como decíamos recién, la cumbre se firma en el 2000, pero fija como año base para evaluar justamente el progreso de los países el año 90, con un horizonte a ser medido al 2015. Obviamente existen diferentes cumbres mundiales en las cuales se presentan estos informes, no solamente mundiales, sino también los nacionales. Entonces ustedes saben que todos los países, de alguna manera, dentro de sus compromisos respecto de la cumbre de milenio, elaboran los informes nacionales que se presentan en la sede en Nueva York a través de sus jefes de Estado principalmente, y en ellos se evalúan de alguna manera los desafíos todavía por enfrentar y de alguna manera la agenda siempre de cara al 2015. Un repaso general de los 8 objetivos. Como decíamos, el primero, y generalmente no diría el más importante, pero donde en general gira casi todo el espíritu de ODM, es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, aunque hay una meta específica respecto del empleo decente. Lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la reducción de la mortalidad en los niños menores de 5, el mejoramiento de la salud materna, combatir las enfermedades infectocontagiosas, no solamente paludismo y tuberculosis, sino con un énfasis bastante importante respecto del VIH-Sida, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Es en este ámbito, entonces, general, y respecto de ese foco en la erradicación de la pobreza, donde hay uno de ellos y solo una meta referida a la educación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, en realidad, de alguna manera, de hecho, lo decía Alejandro en su presentación anterior, ¿por qué siempre nos queda chico educación en el ámbito de ODM? Bueno, porque de alguna manera hay que contemplar también todas esas otras dimensiones respecto del desarrollo, tal como se mencionaba en la cumbre de Milenio. Entonces, en el caso específico de educación, Milenio propone para su marco de monitoreo global asegurar que para el 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar, no acceder, terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Obviamente propone dentro de su marco de monitoreo 3 indicadores muy básicos. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, esta es una cumbre para todos los países del mundo y no necesariamente todos los países tienen sus sistemas estadísticos nacionales con un desarrollo tal que permita generar indicadores comparables para ir más allá de estos 3 básicos. Entonces, por lo pronto, en la grilla de indicadores oficiales para el monitoreo de esta meta, solamente tenemos la tasa neta de matrícula en educación primaria, la proporción de alumnos que comienzan el primer grado y terminan el último grado de educación primaria, también conocido en la literatura educativa como la tasa de supervivencia al último grado de primaria, y la tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años, es decir, de la población joven. Ya lo veíamos un poco como corolario de las presentaciones de Enrique y Alejandro, es decir, es un tema relevante para la región la enseñanza primaria, es un tema relevante para la región el acceso y la conclusión de primaria. Bueno, veamos un poco solamente a nivel de ejemplo cómo están los países de América Latina y el Caribe respecto del primer indicador para el seguimiento, la tasa neta de matrícula en educación primaria. Como ustedes ven, el acceso es muy alto, en general para casi todos los países de la región para el cual tenemos información internacionalmente comparable. La línea que ven amarilla punteada es de alguna manera un umbral que en general UNESCO, como organismo responsable del monitoreo de esta meta en particular,
pone para decir si el país en realidad ya alcanzó o no la meta, y está generalmente fijado en un 95%. Es decir, se dice que si un país alcanza el 95%, de alguna manera se considera que tiene resuelto el tema del acceso a la primaria. Pero obviamente quedan muchas preguntas sin responder. Bueno, pero todos los que entran terminarán. Entonces, bueno, ahí uno empieza a jugar con el resto de los indicadores, los cuales, como ustedes saben, no son de los más propicios para medir esa meta en particular. Y eso es un tema muy específico, el cual lo voy a retomar un poquito más adelante, para que veamos un poco cómo resolvieron los países en sus informes nacionales esa deficiencia, por decirlo de alguna manera, de los 3 indicadores oficiales. Ahora bien, a nivel regional también se comparte esta preocupación de que eventualmente estos indicadores no nos discriminan demasiado cuál es la situación de los países respecto de la primaria universal. Entonces, en tanto en cuanto existe información internacionalmente comparable, se empiezan a manejar indicadores complementarios, indicadores adicionales a los oficiales, que de alguna manera empiezan a dar cuenta de otras situaciones respecto a la educación que acompañan este análisis de alguna manera más amplio respecto de lograr la primaria universal. Entonces, claro, CEPAL como organismo líder del sistema de monitoreo de ODM en América Latina y el Caribe, en sus informes regionales, los cuales son elaborados con la participación del resto de las agencias presentes en la región, incluye información adicional que acompaña este conjunto de indicadores complementarios y básicamente se refieren a evaluar el acceso a los niveles anteriores y posteriores a la primaria, en este caso preprimaria y educación secundaria. Secundaria en términos de secundaria baja y secundaria alta, es decir, secundaria y media superior, ambos, no solamente la secundaria baja. Y también algunos indicadores que dan cuenta de manera un poco más precisa el tema del término de los estudios. En este caso, el porcentaje de personas de 15 a 19 años con primaria completa, es decir, los niños que acaban de salir del sistema educativo de alguna manera, por decirlo, y que han logrado o no cumplir con la terminación de este nivel, y lo mismo para el grupo de 20 a 24 años respecto de secundaria completa. La tasa de alfabetización adulta, es decir, de 15 años y más, y algún que otro dato respecto de la inversión en educación, utilizando el gasto público en educación, generalmente medido como porcentaje del Producto Interno Bruto. Obviamente en CEPAL hay otros indicadores internacionalmente comparables respecto de educación que a veces suelen utilizarse para el monitoreo de ODM, pero no necesariamente, por eso no me voy a detener demasiado en los siguientes, lo mismo como el conjunto de indicadores que dispone UNESCO respecto de la educación, que no necesariamente son tenidos en cuenta a la hora de evaluar ODM2 en particular. Claro, cuando empezamos a ver estos indicadores complementarios en su situación a la región, la cosa cambia un poco. Entonces, como vemos aquí, la tasa neta de matrícula en educación preprimaria ya no nos ofrece una panorámica tan homogénea como la que veíamos respecto del acceso a primaria. Entonces tenemos situaciones bien disímiles para los países de América Latina y el Caribe, con algunos países que apenas superan el 20%, mientras que otros están llegando casi al 100%. Entonces, evidentemente, las cosas ya no son tan homogéneas en estos niveles educativos, por ejemplo, en preprimaria. Y el siguiente ejemplo que les quería mostrar, en este caso es información basada en encuestas de hogares, por lo tanto solamente incluye aquellos países de América Latina que disponemos dentro de CEPAL las encuestas de hogares para hacerlas comparables, y vemos el porcentaje de personas de 20 a 24 años con secundaria completa. Acá, claro, la situación es más distinta. Es decir, tenemos países como Chile que ya han tocado y superado el 80% versus países generalmente centroamericanos que recién están pasando el 20%, y esto considerando solamente los promedios nacionales. Es decir, imagínense si además a esto le agregamos variables de desagregación y empezamos a ver para grupos vulnerables específicos, sea porque miremos su desagregación por sexo, por quintiles, por etnia. Es decir, cuando uno empieza a necesitar y profundizar en el análisis, en realidad empieza a ver realmente disparidades que evidencian desigualdades en el interior del sistema que generalmente los promedios nacionales ocultan. Aunque ya esta situación es bastante desalentadora, por decirlo de alguna manera, si es que quiero pensar en una meta un poquito más allá de la primaria universal. Entonces, claro, ¿qué han hecho los países ante ODM? Dado de alguna manera por decirlo, este poco reflejo que sienten respecto de su situación educativa en particular y esta meta de ODM de lograr la primaria universal. Bueno, entonces quería compartir con ustedes algunos ejemplos de
¿qué han hecho los países en sus informes ODM nacionales? Esto es importante también que lo haga notar. No significa que los países dentro de sus planes de gobierno tengan otras metas. Esto es lo que los países dicen respecto de ODM en sus informes nacionales, es decir, cómo han leído la declaración de la cumbre dentro de su realidad nacional. Entonces, en ese marco hay algunos países que han sabido ir un pasito más allá y proponer sus propios desafíos, de alguna manera derivados de la política nacional, mientras que otros se quedaron solamente en el marco global. En este caso vemos los dos primeros ejemplos de Argentina, que en realidad lo que Argentina hace es no hablar de primaria, sino de básico universal, que es un periodo más largo. Entonces, por lo tanto, su meta ya no tiene que ver, como en el caso del marco global, su primaria, que tiene 6 años, sino es la básica, y que tiene que ver con 10 años de escolaridad, y por lo tanto, todos sus metas y por ejemplo sus indicadores van a rondar en torno a ese periodo de años. En el caso de Brasil, si bien hace referencia a su enseñanza fundamental, me pareció interesante ponerlo porque dentro de la meta refuerza la desigualdad hacia el interior del país en tanto en cuanto tratar de bajar esas brechas en términos de color, raza y sexo. La siguiente, por favor. Costa Rica, mucho más específico todavía, ya Costa Rica además incluye ciertas metas respecto de las transiciones entre niveles y con niveles de logro específicos. Ecuador también pasa de primaria a básica, por lo tanto una cantidad de años mayor. Y Uruguay, si bien la meta general sigue quedándose en la enseñanza primaria universal, las metas específicas también se refieren a preprimaria y secundaria superior. Obviamente México, lo dejé en el caso de las metas para lo último, porque seguramente esto lo conocen ustedes mejor que yo. Dentro de su informe nacional ODM, como ustedes saben, tienen esta perspectiva de más allá de las metas de milenio. Y en ese ámbito es que México se propone metas específicas, realmente más exigentes, que de alguna manera complementan el logro de la primaria universal. En el caso de México tenemos estas 3 metas específicas, una referida al grupo etario de niños de 3 a 5 años de edad, la segunda respecto a los jóvenes de 12 que ingresan a la enseñanza secundaria, y además ciertas metas y compromisos respecto de la trayectoria de esos alumnos dentro del sistema. Y por último, una referida al logro de aprendizajes, en tanto en cuanto puedan lograr la reducción en un 20% de la proporción de alumnos de sexto grado primario en el nivel de logro académico insuficiente, y tanto en español como en matemáticas. Donde sí los países fueron un poco más proactivos, ahora ya adentrándonos en esto de, bueno, qué sistemas de indicadores están utilizando los países para poder dar cuenta del logro de la primaria universal, ahí sí los países utilizaron más de información disponible y han propuesto un conjunto de indicadores adicionales para la medición de la meta. En el caso de Argentina, como vemos, hay varios indicadores referidos a los distintos ciclos que componen a la enseñanza obligatoria y algunos indicadores específicos de egreso, ¿sí? Como en este caso vemos tanto del primer ciclo secundario como de primario, primer ciclo secundario y segundo de secundario. En el caso de Bolivia extiende el término al 8º grado, no en el 6º como es su primaria internacional. Brasil, un conjunto de indicadores también referidos a, que seguramente Francisco después nos va a poder contar exactamente qué es lo que miden cada uno de esos indicadores respecto de la tasa de frecuencia límite de las personas de 7 a 17, pero como ven ya empiezan a aparecer otros rangos etarios que de alguna manera complementan esta primera visión que uno podría hacerse respecto de mirar solamente la primaria universal, sino que de alguna manera hay una preocupación constante respecto del antes y el después de esa franja etaria específica. Chile, también una grilla de indicadores bastante importante y bastante completa. Además, también incluye información respecto de la población adulta, por ejemplo, la proporción de personas de 15 y 65 años con menos de 8 años de escolaridad y la proporción de personas de 18 a 65 con menos de 12 años de escolaridad. Es decir, ahí ya empieza a haber una preocupación mayor respecto de no solo las edades en las cuales creemos que debían estar dentro del sistema educativo, sino además de las que pasaron.
que es un tema que siempre aparece pero de manera muy tímida dentro de los informes ODM. Siempre se pone como información de contexto, pero nunca desde el punto de vista de una meta. Es decir, no hay una meta que diga específicamente, no sé, alfabetizar o lograr que todo el mundo de personas de más de 20 años tengan, no sé, 10 años de escolaridad. Seguimos con algunos ejemplos, no nos quiero aburrir demasiado con esto. Colombia pasa a tasas de cobertura también para otros niveles educativos, lo mismo que para Costa Rica. Cuba agrega un indicador de recursos, en este caso el porcentaje de matrícula en grupos de hasta 20 alumnos. Ecuador también agrega algunos indicadores de recursos como alumnos, profesores, alumnos aula. En el caso de Guatemala hace un foco específico respecto de las trayectorias educativas, los típicos indicadores de análisis de eficiencia interna, promoción o promoción, repitencia, finalización o producción de la enseñanza primaria. Panamá, asistencia y repetición. Perú, también información respecto de la población adulta. Paraguay, lo mismo en el caso de Uruguay, que extiende sus indicadores a los ciclos de superior y de preprimaria. Y por último México, que también dentro de esta propuesta de más allá de las metas de milenio, y para dar cuenta de las metas adicionales propuestas en ese marco, vemos que incluye algunos indicadores adicionales a los oficiales que tienen que ver con la tasa neta de matriculación en educación preescolar, de 3 a 5 años, la de matriculación en secundaria, la de nuevo ingreso a secundaria, absorción, eficiencia terminal y los 2 de logro de aprendizaje que vemos sobre el título. Ahora bien, entonces, tratando de pensar un poco dónde está la agenda que desde los países puedo tratar de leer siempre en el marco de ODM. Bueno, vemos que empiezan a aparecer de manera recurrente ciertos temas que si bien no están en la declaración de milenio, evidentemente son una preocupación para la región. Por un lado tenemos la educación preprimaria, la educación secundaria baja, la secundaria alta, es decir, en el caso de México media superior, y el logro de aprendizajes. Ahí uno evidencia cierta inclusión no solamente del tema, sino también una postulación de algún tipo, no sé si decirlo meta, objetivo, o por lo menos deseo, digamos, alguna situación de que algo tiene que ocurrir con estos grupos específicos. Y de manera más tímida, algunos indicadores que tienen que ver con el logro educativo de la población adulta, generalmente no asociada a una meta en particular, trayectorias educativas de los alumnos, medidas de eficiencia interna y algún que otro indicador de recursos. Si a esto le sumamos, como también les mencionaba antes Alejandro, los distintos organismos internacionales que operan en América Latina y el Caribe, y de alguna manera cada uno con sus propias agendas, consensuadas o trabajadas de manera con los países o no, pero presentes en la región, vemos que tenemos varias entidades. Por un lado, como obviamente les decía recién, la Cumbre Milenio, a través del Objetivo de Desarrollo Milenio de la Organización de Naciones Unidas. En el caso de UNESCO, con su programa también que termina para el 2015, Educación para Todos. El proyecto regional de educación en América Latina y el Caribe de la UNESCO Santiago, PRELAC, que termina en el 2017. En la OEA, que no lo anoté, porque en realidad su primer horizonte terminaba al 2010, había un conjunto de metas educativas también para los países del continente americano. La OI con su propuesta de metas 2021, con un horizonte al 2021. Mercosur Educativo con sus planes educativos quinquenales, que hoy por hoy está vigente el que terminó en 2015, pero seguramente los países de Mercosur van a definir su próximo plan quinquenal. La Comunidad Andina de Naciones, también con algunos objetivos de política referidos a educación en el ámbito de varios sectores. Ya estamos entrándonos en terrenos que no son específicos de educación, sino que son multisectoriales. Lo mismo la SEC de Centroamérica, ni hablar de UNASUR, OCDE también, y más en el caso de México que participan en OCDE. Y si a eso le agregamos los organismos institucionales específicamente para Caribe, también tendríamos que hablar de CARICOM y su agenda, y de la Organización de los Países Caribeños Orientales. Así que evidentemente tenemos un crisol de agendas educativas, cada una con sus metas e indicadores, y ojalá, como decía Alejandro, sentados en una mesa para discutir y poder hacer cierta cohesión, cierta sinergia entre los esfuerzos
que estas instituciones le piden a los países, que además, es decir, en todas van y firman, porque si, digamos, es decir, una institución podría tener su agenda y listo, digo, uno puede colaborar o no. El tema es que todas tienen su correlato a nivel jefe de Estado, ministro de Educación, y todos de alguna manera ponen su rúbrica para estar realmente comprometidos con lo que la organización propone. Entonces, claro, eso deriva sí o sí en un seguimiento de estos compromisos y bueno, ahí los responsables, todos nosotros los responsables de generar la información para ese punto, digamos, empezamos a de alguna manera sufrir de cierto estrés sostenido en el tiempo para poder cumplir con todos estos compromisos que asumen nuestros jefes de Estado. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa entonces respecto de más allá de esas fechas que te decíamos recién? Estamos muy cerca del 2015, muy cerca. ¿Sí? Ya la preocupación dentro del sistema de Naciones Unidas no es cómo están llegando los países a las metas propuestas en 2015, sino y después qué, hacia dónde va todo este mecanismo de compromisos generales en el ámbito internacional y siempre contextualizado en lo que decíamos recién. Bueno, pero ¿cuáles eran las preocupaciones nacionales que evidentemente se quedan evidentes en los informes nacionales? ¿Cuáles son las agendas educativas, en este caso en particular, de los organismos que operan en la región? Bueno, a nivel de Naciones Unidas hay una creciente preocupación de esto, tanto por el sistema en sí mismo como los países, la sociedad civil y diferentes instituciones académicas, siempre en este sentido tratar de buscar tal vez un nuevo marco de desarrollo, pero contextualizado a los nuevos desafíos mundiales y teniendo en cuenta principalmente la recientemente ocurrida Conferencia Mundial de Río +20, donde hay un énfasis muy fuerte respecto al desarrollo sostenible. Entonces, ¿hacia dónde va la comunidad internacional en este marco? La siguiente, por favor. Solamente para tener un calendario muy genérico a la cual atenernos. Como decíamos recién, tenemos la Asamblea del 2011, de ahí ya se empieza a poner énfasis de que hay una necesidad de pensar qué va a pasar más allá del 2015. Se crea un task force, un task team para trabajar estos temas en particular y poder definir una agenda del desarrollo más allá del 2015, pero siempre a puertas de la reunión de Río +20. Río +20 define una agenda con un énfasis claro en la reducción de la pobreza, el aumento de la equidad social y el aseguramiento de la protección ambiental. Y hay una vertiente por ahí buscando para que se definan los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si a eso le agregamos que estamos esperando también la reunión plenaria de alto nivel en la Asamblea General del 2013, donde cada país va a presentar sus informes nacionales y además se va a empezar a firmar el escenario post-2015, evidentemente estamos en un momento de una gran efervescencia respecto de hacia dónde vamos y dado los marcos de monitoreo y entonces sí, qué indicadores necesitamos para monitorear. La siguiente, por favor. A pesar de todo esto, yo creo que sí hay ciertos consensos respecto a este tema. Por un lado, la necesidad de incluir temas que quedaron afuera de ODM. ¿Sí? Un poco lo mencionaba Alejandro, en el caso de educación, se cree que no es suficiente solamente lo de la primaria universal, por lo tanto hay temas que seguramente van a empezar a pujar para aparecer en esta nueva visión del desarrollo post-2015. Un marco simple y fácil de comunicar, eso sí, aprendido de ODM, es decir, buscar un marco que sea amigable, que sea de objetivos concretos con un conjunto limitado de indicadores, que sea ojalá flexible a nivel país, menos enfocado en la asistencia al desarrollo y mayor responsabilidad para los países en desarrollo, y siempre ojalá construido a través de un proceso inclusivo y participativo. Ahora bien, es bien complejo entonces pensar en un marco simple y sencillo si empieza a aparecer una bolsa cada vez más abultada de temas para meter en esa agenda. Es decir, ahí de nuevo la discusión va a ser cómo centrarse en algunos temas que se creerán totalmente relevantes, pero sin perder aquella cosa de la parsimonia en la propuesta que se haga. Ahora bien, hay algunos panes recién salidos del horno, como por ejemplo este documento que se acaba de presentar al secretario general, que se llama Realizando el futuro que queremos para todos, que de alguna manera empieza a delinear un enfoque, ¿sí?, de qué se entendería por desarrollo post-2015
el cual obviamente basa su principio en los derechos humanos, la igualdad y la sustentabilidad, y de alguna manera organiza ese espíritu bajo 4 ejes, 4 dimensiones. Por un lado, la sustentabilidad ambiental, la paz y seguridad, el desarrollo social inclusivo y el desarrollo económico inclusivo. ¿Cuáles son los temas que aparecen mencionados en ese primer documento? Es decir, solamente por hacer alguna mención a algunos de ellos, lo cual no necesariamente se van a traducir en algún objetivo específico en los marcos de monitoreo. Desarrollo de la niñez y adolescencia, educación en la niñez, preparación y educación a lo largo de la vida, educación para el desarrollo sostenible, educación técnica vocacional y entrenamiento para la sustentabilidad ambiental, construcción de sociedades de conocimiento, acceso a la educación de calidad a lo largo de la vida, educación básica como derecho humano necesario para la comprensión de otros derechos, educación terciaria y vocacional para mantener una fuerza laboral que responda a las cambiantes oportunidades económicas. Es decir, son temas que obviamente no están viñetados y de alguna manera como situaciones específicas, pero que uno extrae del texto general de este documento. Entonces, dado este escenario, quién sabe qué es lo que nos ocurrirá a nosotros respecto de la elaboración y producción de información para dar cuenta de hacia dónde van los países en este nuevo marco del desarrollo por 2015. Más aún si pensamos que hay países que están incorporando mediciones, es decir, conceptos mucho más abstractos desde el punto de vista del bienestar y el buen vivir, donde ahí aparecen conceptos de felicidad y demás, así que vayan afinando el lápiz para ver cómo damos cuenta de este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, si bien uno puede decir, bueno, son desafíos para el sistema educativo, para los sistemas de estadística en general, no solamente educativos, pero son desafíos de siempre. ¿Sí? Muchos de ellos no nacen de esta nueva agenda, sino porque de alguna manera forma parte de las limitaciones propias de nuestro sistema de información, que tiene que ver con la perfección de las medidas actuales, identificar problemas en la información que sí disponemos, cómo complementar de alguna manera desde el punto de vista de propuestas nuevas, de metodologías mucho más pertinentes con las metas que incluso hoy disponemos, cómo de alguna manera empezamos a pensar en fuentes de información alternativas, no quedarnos únicamente con la fuente que conozco. Eso es en general los países de la región tienden a generar sus sistemas de información educativa usando únicamente la fuente que manejan ellos. Entonces no usan ni censos, ni encuestas de hogares, ni otras fuentes de información tal vez más subjetivas, pero que de alguna manera complementan la panorámica respecto de las metas en general o de alguna situación en particular. Obviamente seguir mejorando las desagregaciones de la información disponible por grupos de interés, sea por etnia, género o grupos vulnerables. Incorporar, obviamente, información complementaria en la cual los indicadores son insuficientes. Empezar a trabajar estadísticas integradas e interrelacionadas, lo cual implica también un esfuerzo muy importante en el trabajo interdisciplinario. Ya termino. Me sacaron todos los colores de tarjeta. Y obviamente también disponer de información longitudinal para poder evaluar el impacto de las políticas a largo plazo. Me falta poquito. Hacer uso y abuso de buenos registros administrativos. Siempre hubo una dualidad entre los amantes de las encuestas respecto de los dueños de los registros administrativos. Yo creo que ambas fuentes son muy importantes, pero también hay que tener muy buena calidad en ambas situaciones, ¿sí? Entonces yo creo que los registros, por lo menos desde la opinión de los países que participan en la Conferencia Estadística de las Américas, hay una promoción en el uso y en el mejoramiento de los sistemas de registros administrativos para generar estadísticas confiables. La siguiente, por favor. Y por sobre todo, y esto es de nuevo, no solamente para el tema educativo, sino en general, lograr sistemas de estadística nacionales consolidados. Y esto se genera principalmente a través de una mayor coordinación y cooperación entre los diferentes productores y usuarios. Es decir, en ese caso México creo que es una muy buena práctica, realmente siempre se lo marca como un buen ejemplo a seguir en el ámbito de la Conferencia Estadística de las Américas, pero también tiene que haber un liderazgo claro, y en general ese liderazgo, por lo menos en los sistemas estadísticos nacionales, en los países de la región, lo lleva adelante o debiera llevar adelante la Oficina Nacional de Estadística, en el caso de México sería el PNED, digamos, como ente rector de las estadísticas oficiales
en el país. Pero, y con esto termino, eso implica sí o sí una nueva organización y gestión estratégica, no solamente institucional, sino también de los mecanismos de producción de información. Y por lo tanto, eso lleva sí o sí a una mayor inversión, no solamente, bueno, obviamente en infraestructura, en tecnología respecto de generar la información, pero en poder cambiar, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Estas estructuras de producción de información que hemos heredado de los sistemas de la década 60-70 y siguen vigentes, muy buenos, pero que necesitan cierto sacudón y desempolvamiento para poder generar otro tipo de información. Ya lo decía Alejandro, que creo que la OI fue un respiro dentro de los que trabajábamos en sistemas de indicadores educativos por el desafío. Pero claro, ahora el problema es quién le pone carne a ese asador. Sí, va a ser difícil que nosotros vamos a comer asado, realmente. En tanto en cuanto no logremos que los países modifiquen su sistema de información educativa para que sean capaces de generar esa información que por todos lados se grita que es necesaria e interesante para entender qué es lo que está pasando en la educación en la región. Y con esto termino. Espero que no me saquen más tarjetas. Muchas gracias. Bien, vamos a prender las luces y recibimos intervenciones de ustedes, preguntas. ¿Vive? ¿Alguna pregunta, comentario, intervención? Sí, yo quería preguntar, en esto que tú planteabas, ¿cuál es la agenda, ¿no?, que se lee así en los países, y encontraste algunas tendencias? Si dentro de estas que se plantearon, pues hay como, por ejemplo, vi Chile ahí, ¿no?, y decía que ya empieza a haber una preocupación, tal vez por poblaciones adultas, mayores, es como, habiendo logrado una meta, entonces se plantean otra nueva, o cuál es, atrás de eso, digamos, si se puede leer algún patrón de cómo caminar mejor en esto, ¿no?, de los indicadores. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación tan interesante. La pregunta concreta es, ¿qué tan vinculantes son todas estas metas que tú nos has estado aquí mostrando de los diferentes países en la región latinoamericana? ¿Qué tanto realmente son tomadas estas metas como derroteros de la política pública en la región? Bueno, me gustaría saber un poco más sobre esto que pasó muy rápido, una diapositiva, pero sobre los paradigmas, se llamaba el paradigma de la felicidad, que justamente comentaba que es importante empezar a afilar el lápiz para pensar en si esa es una de las metas o hacia donde va encaminada una de estas formas de pensar
decir, lo educativo, y que es el paradigma de la felicidad y esto del buen vivir, ¿no? ¿Cómo se está pensando, si hay alguna información al respecto de, bueno, cuáles son los indicadores, ¿no? Y tal vez un poco relacionado con esto mismo, pero si pudieras ampliar sobre, dices que es importante del cambio de las estructuras de producción de información, de la educación, y comentabas que tal vez recuperar o incluir un poco el asunto de algunos mecanismos, yo diría entre comillas más subjetivos, tal vez cualitativos, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles serían algunas de estas sugerencias o como para dónde ves que se pueden incorporar esto? Bien, vamos a empezar con, ojalá, responder algunas de las inquietudes. Benítez, sí, en realidad, mira, en el caso de Chile, el Informe Nacional de Chile se ajusta 100% a la propuesta internacional, como metas, pero incluye algo que ellos creo que llaman indicadores adicionales, me parece, a las metas ODM, y por lo tanto presentan toda esta información respecto a la población adulta a nivel indicador, por lo tanto no hay una mención explícita respecto de si hay alguna meta estipulada o no, como en el caso de otros países, en el caso de México, digamos, que tiene unas metas propias bajo el rótulo de más allá del milenio. Así que en realidad yo creo que hay una preocupación porque la información se incluye, pero no tanto como para decir, bueno, dado que esto ya no es un problema, entonces me enfoco en adulto o esto. Por lo menos desde el informe no hay un énfasis específico que sea en esa línea. Pero obviamente en el contexto regional son temas que preocupan. Digo, no sé si a nivel comunamente específico, pero son temas presentes, digamos, hay que hacer un poco con eso. De alguna manera es como describir un poco más la población adulta más allá de la tasa de alfabetización, es decir, bueno, un poco bueno de cuántos años de educación tienen, cuál es el nivel máximo alcanzado por la población adulta, digamos, para avanzar un poquito más en su descripción. Manuel, respecto de cuán vinculantes son las metas, respecto de las instancias regionales, aquellas metas propuestas por los países, bueno, de nuevo, los países proponen estas metas en las cuales yo me referí dentro de sus informes nacionales ODM. Ojalá dentro de esta ronda de propuesta y de elaboración de Agenda Post-2015 exista esta interacción con los países para empezar a proponer metas nacionales y que de alguna manera vinculen a las metas regionales, principalmente las internacionales. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, los marcos conceptuales propuestos son bien diversos y algunos son tan amplios que en realidad de alguna manera es una propuesta de desarrollo en general y incluye pobreza, educación, salud, y hay algunas propuestas de países que se llevaron a las asambleas generales y se presentaron como tal dentro de sesiones a discutir, por ejemplo el Río Más 20, hay una específica de ODS hecha por Colombia con apoyo de El Salvador, si no me equivoco. Por lo tanto, hay espacios donde los países pueden llevar adelante esas metas, pero estamos todos esperando a ver cuáles van a ser los mecanismos institucionales adecuados para poder llevarlo adelante. Sin embargo, hay algunas instancias regionales que sí, de alguna manera, tuvieron ese espacio para poder incorporar las prioridades nacionales, como comentaba Alejandro en la sesión anterior respecto de la OI. Así que hay algunos espacios, pero no sé si serán suficientes para de alguna manera lograr que todas las metas nacionales de alguna manera tengan su correlato a nivel internacional. Y con respecto a lo del paradigma de la felicidad y demás, a ver, yo creo que es más que nada una reflexión que a mí me gustaría hacerla con ustedes. A ver, para los que están más cercanos a los temas de pobreza por ingreso y demás, como ustedes saben, hay un movimiento bastante importante, por lo menos en los países de la región, de empezar a hablar de pobreza multidimensional. En ese concepto de pobreza multidimensional empiezan a aparecer un montón de temas, es decir, ya no medir solamente como pobre aquel que no tiene un ingreso suficiente, sino además aquel que a lo mejor no accede a educación, no accede a los servicios de salud, bueno, y así hay distintas propuestas. Sin embargo, algunos países avanzaron un poquito más allá y empiezan a hablar del bienestar como el buen vivir.
Y en ese marco hay un montón de variables, indicadores y estadísticas que uno podría llamar como más subjetivas porque tienen que ver con la percepción, ¿sí? No hay una medición concreta del fenómeno en particular, que tienen que ver con estos índices de felicidad. Hay algunas cosas en línea, digamos, de propuestas metodológicas, algunos levantamientos de información y demás, pero digo, no es un tema menor porque algunos países de la región están empezando a elaborar sus planes de educación en el marco de una noción de desarrollo que apunta hacia el buen vivir. Por lo tanto, muchas de las demandas de información en el ámbito educativo van a ir también de la mano de esa noción de desarrollo. Por lo tanto, si bien no es generalizado y son algunos países, creo que dada la demanda, existe mucha dualidad entre el sistema de evaluación y el sistema de información de estadística educativa. Si desde ahí no podemos hacer puentes para integrar la información y empezar a construir indicadores que realmente importen, solamente porque son fuentes distintas, imagínate lo que significa trabajar además con las encuestas de hogares, además con los censos, además con percepciones como la del Latinobarómetro, además con encuestas ad hoc respecto de, además con evaluación de docentes. Digo, en general, e incluso se ve muchas veces en las estructuras de los sistemas de indicadores propuestos, las estructuras están más enfocadas a las unidades de observación que no a los conceptos que realmente importan. Entonces uno ve indicadores de docente, indicadores de alumno, indicadores de establecimiento. ¿Describe eso la situación? Sí, obviamente algo describe. Ahora, ¿contesta las preguntas de política? Yo creo que no. Entonces, digo, tratar de empezar a despojarnos un poco estos sesgos que tenemos a darnos algunas fuentes en particular y empezar a pensar desde la propuesta más conceptual, desde las preguntas que tengo que responder. Y después veo de dónde saco la información. Pero animarme a saltar ese charco y empezar a trabajar con información de diversas fuentes de información, que en algunos casos es la única vía para poder obtener información para algunas metas propuestas en particular. ¿Por qué? Porque los censos escolares tradicionales no responden a ese tipo de información. Bien, tenemos tiempo, estamos ahora en tiempo, así que si alguien quiere una intervención, David. Gracias. Quería preguntarte, Daniel, en el contexto de CEPAL, ¿cómo percibes tú que se está dando o no una transición, como esto que hablabas de las unidades de observación no responden a las preguntas de política, porque es mucho más fácil observar lo que ya tienes, ¿no? digamos, mapeado, independientemente de si eso alcanza para entender la calidad de los procesos. En ese sentido, el tema de la escolarización como internamiento, digamos, internamiento de contingentes masivos de personas a instituciones y edificios contra el derecho a aprender, que es, digamos, la modelización que se hace típicamente desde la agenda de derechos humanos. ¿Cuántos están encontrando, a tu juicio, en tu experiencia, estos dos enfoques, en donde ya el acento va girando de qué disposición de servicios ofrecen los sistemas nacionales a cargo del Estado contra lo que efectivamente pasa en las personas? A ver, pregunta difícil. La primera diría que en general en el caso de CEPAL es más fácil esta cosa de interrelacionar fuentes de información, porque CEPAL como tal no tiene un mecanismo propio de acopio de información, sino que en realidad compila información internacional, y en el caso de las encuestas de hogares que sí se procesan en la división, que sí se trata de hacer un uso bastante intensivo de las mismas, porque de alguna manera es la fuente, yo diría, primordial, por lo menos a nivel regional, que nos permite construir indicadores comparables desagregados. Entonces, también lo decía Alejandro en la sesión anterior, en América Latina y el Caribe son las regiones más desiguales
del mundo y por lo tanto empezar a entender esa desigualdad implica empezar a desagregar la información, y la encuesta de hogar es un buen mecanismo como para poder empezar a mirar qué es lo que está pasando en ese sentido. Pero en general no hay demasiados problemas en interactuar con distintas fuentes de información. Porque como te decía antes, no tiene un mecanismo propio y por lo tanto a lo mejor tiene más sesgo en usar sus propios mecanismos. En general ahí no hay demasiado problema. Y respecto de lo último, si bien CEPAL hace algunas cosas en educación, tanto la división en la cual yo estoy trabajando, que es la división de estadística, como la división de desarrollo social, en algunos temas específicos, principalmente están trabajando mucho el tema de tecnologías de información y comunicación, en educación y ese tipo de cosas. No es un ámbito en el cual la CEPAL esté dedicada a analizar o a profundizar. Dentro del sistema de Naciones Unidas se lo lleva adelante UNESCO. Por lo tanto, este enfoque de más de derechos humanos que mencionas siempre se lleva adelante en un marco más amplio en todas las propuestas de CEPAL respecto de la igualdad para la región, en el caso del último documento del último periodo de sesiones, la hora de la igualdad, y un nuevo documento que se está por estrenar en el periodo de sesiones próximos a hacerse ahora a fin de agosto en El Salvador, si no me equivoco. Ahí va a haber un nuevo documento de la CEPAL que de alguna manera transita por lo que estás diciendo, desde este enfoque de derechos, haciendo un énfasis de nuevo en la superación de las desigualdades en la región, pero en un marco más amplio, no solamente en la educación. Por lo tanto, de ahí se debiera destilar este mismo enfoque para cualquiera de los análisis particulares, o por lo menos sectoriales, que se hagan desde dentro de CEPAL. Pero como te decía David, no es un tema específico que lleve adelante CEPAL para la región. Entonces, en UNESCO, en la sede, hay alguna propuesta de sistemas de indicadores para medir el derecho a la educación de manera más genérica, que hay algunos documentos y demás, pero va a depender un poco de cuánto eso se enmarque dentro de Educación para Todos como programa emblemático UNESCO, y más que nada pensando que el 2015 ya es, por lo tanto, habría que ver la agenda posterior. Y ahí creo que va a jugar un papel importante lo que se defina dentro de la agenda post-2015 para Naciones Unidas en general, y el enfoque final que se tome el desarrollo sostenible y la generación de los ODS o no para después del 2015. Sí, gracias. Yo creo que esta última pregunta, no sé si se oye. No se oía. Esta última pregunta introduce toda una nueva dimensión en el debate, y nos queda muy claro que CEPAL no se está ocupando de estas cuestiones que tienen que ver con el derecho a la educación, y yo agregaría con el derecho a la buena educación, porque creo que si la educación no es de buena calidad, pues empieza a dudarse de qué tanto es realmente un bien social. Y creo que, bueno, ya bastantes batallas tenemos con tener información confiable. No sé cómo le haga CEPAL para de veras detectar la confiabilidad de la información, cuando todos sabemos, por lo que hemos visto en nuestros propios países, pues que a veces se maniobra con la información, pero algún sistema tendrán en CEPAL para, digamos, lograr la confiabilidad en los datos que reporta cada país, sobre todo de administración en administración y de país a país. Pero a lo que voy es que ya hay bastante problema con esta mera información de cobertura, de atención, como dice el colega, de meter gente a los planteles y quién sabe qué pasa ahí en los planteles escolares. Pero creo que algo a lo que tendría que abocarse cada país o cada organismo internacional es algo que, bueno, queda la experiencia de OCDE con el examen de PISA, que empieza a apuntar hacia evaluar calidad, digamos, a ver en qué medida, cuando decimos cobertura universal de educación primaria, esto a qué competencias se traduce, a qué saberes, a qué habilidades, a qué destrezas, a qué actitudes, a qué valores, digamos, y eso no lo estamos midiendo. Y creo que por ahí es donde creo que los organismos internacionales también tendrían que abocarse a esto, ir más allá de la sola cobertura, sin descartar que es un indicador muy importante, la cobertura. Gracias.
estoy muy de acuerdo con su postura, es decir, en ese sentido creo que es un camino que hay que recorrer, pero de nuevo creo que se necesita del esfuerzo de todos, digamos, como también lo decimos, no solamente los organismos, sino principalmente los países, porque ojalá pudiéramos tener información comparable para todos los países respecto de logro de aprendizaje. Sería lo ideal y ver de alguna manera qué es lo que en realidad los niños aprendieron o no a hacer dentro del sistema educativo. Eso, por supuesto, pero evidentemente crear esos mecanismos no son sencillos, digamos, y además, como ustedes saben, y más en un país de la OCDE, no es gratuito entrar en PISA desde todas las perspectivas habidas y por haber, no solamente de lo que cuesta, digamos, como operativo, sino también decir, estar presente, decir, ok, ahora participo, sino además toda la logística, es decir, es una cosa bastante importante y necesaria tener en cuenta a la hora que el país dice, ok, me subo, pero sería ideal, obviamente, poder incluir dimensiones respecto de la calidad del logro de aprendizaje en las dimensiones de análisis que se hagan en cualquier nivel, incluso dentro de CEPAL. Es decir, CEPAL no lo abarca como algo específico, sino en el marco de un análisis multisectorial. Y generalmente se ponen algunos resultados parciales de PISA o eventualmente del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, pero siempre como algunas luces respecto de ese tema, pero no en el marco de un sistema continuo y sistemático de producción de información en esa dimensión en particular. Obviamente es un tema que sigue estando ausente dentro de los sistemas regionales e internacionales, ¿sí? De todas formas. Bien, si no hubiera más preguntas, pasaríamos con nuestra siguiente intervención.